Buenos, entonces vamos a comenzar con la clase de Sistema de Contabilidad Gubernamental Nacional. Y con esta clase vamos a culminar lo que hace a la gestión de la hacienda pública. ¿Se acuerdan esa definición que dimos el primer día? Que la contabilidad pública se encargaba de la organización, de la gestión y del control. En las 4 primeras clases vimos todo lo que hace a organización, y en estas últimas 8 o 9 hemos visto todo lo que hace a gestión, que es la parte más, si se quiere, más larga del programa, de las 3 patas que comprenden la contabilidad pública. La próxima clase ya, entonces, el jueves que viene, vamos a comenzar con control. Y estamos ya cerca de terminar. Yo creo que 4 clases más y terminamos el cursado de la materia en lo que hace a teoría y en práctica también, porque creo que esta semana comienzan ya con los prácticos de contabilidad, que son los últimos temas prácticos que se van a ver en la cursada de este año. Bueno, no sé si tienen alguna consulta para realizar, alguna duda que les haya quedado. Tenemos las 2 primeras evaluaciones. El próximo viernes vamos a ver si podemos hacer la tercera, e incluiría todo lo que hace al sistema de tesorería, crédito público, administración de bienes y contrataciones. Hasta contrataciones, ¿sí? Los 4 sistemas menores que tiene la administración financiera pública son los 4 que se van a tomar en la tercera evaluación, que sería seguramente el próximo viernes. Así que yo ya he subido los manuales, he subido también las clases teóricas, están las clases grabadas, para que ustedes tengan material a los fines de poder cumplir con la evaluación en forma correcta y acabada. Entonces, me parece que también está el trámite de conseguirlo al libro de Chabayán, que siempre es bueno consultarlo en toda la temática de tesorería, administración de bienes, contrataciones, se lo puede consultar. De todas maneras, yo como siempre les sugiero los manuales de tesorería, de crédito público, de contrataciones inclusive, que es el sistema donde analizamos la diferenciación de la nación con la provincia, que el manual que confeccionamos con la contadora Barbieri, creo que les va a ser de mucha utilidad porque está sumamente actualizado, por otra parte. Administración de bienes es el único que no tiene manual, pero bueno, como yo les decía, están las clases y está la posibilidad de conseguir a Chabayán. Ese sistema sí lo pueden ver en Achabayán. Bueno, ¿alguna consulta Hay una antes de pregunta. comenzar esta clase? Sí, hay una Sí. pregunta del control de lectura. Si va a ser este viernes 19 sí, o el próximo viernes. No, este viernes. Este viernes vamos a hacer, porque entra hasta contrataciones nada más. Y después, en 2 semanas más, desde el viernes, 2 semanas más, cuando terminemos todo, vamos a hacer ya la última parte con contabilidad, control y municipios. Sería el control de lectura número 4, el 4 de julio. Aproximadamente, sí. Sí, porque creo que estamos terminando a fin de mes, primeros días del mes de julio, de cursar, y bueno, y en la espera de que se abra la facultad nuevamente para poder hacer los parciales presenciales, por supuesto. Bueno, ¿alguna otra consulta? No, no hay preguntas. Bueno, entonces comenzamos con sistema de contabilidad gubernamental.
En todo lo que hace a la administración financiera pública, hemos manifestado desde un comienzo que está regido a nivel nacional por la Ley 2456. Quizás de los 6 sistemas que estuvimos estudiando todo este tiempo, los 2 más importantes sean el de presupuesto que vimos primero y contabilidad que estamos viéndolo por último, al último. El primero porque, digamos, la columna vertebral de lo que es la hacienda pública sin duda es el presupuesto. Allí está fundamentalmente el manejo de los fondos públicos por parte del Estado, de los funcionarios que están a cargo de la administración del Estado, y indudablemente que es lo que más importa, no solamente para la registración, sino también para el control, sin duda. Y el sistema de contabilidad gubernamental, porque en él se concentra toda la información económica, financiera y patrimonial que precisamente se brinda a la comunidad en general, a los órganos legislativos, a los órganos de control, y lo que permite de alguna manera rendir cuenta por parte de quienes administran el Estado del uso precisamente de los fondos públicos, que es quizás la cuestión más importante que tiene que ver con la contabilidad gubernamental. A diferencia quizás de lo que es la contabilidad privada, donde todo está supeditado fundamentalmente a la posibilidad de la rentabilidad y del incremento del patrimonio, a los fines de que esa empresa pueda crecer y desarrollarse. En la contabilidad gubernamental, lo importante es poder brindar información que sirva para conocer lo que se ha efectuado, lo que se ha ejecutado con los fondos públicos durante un ejercicio determinado. El sistema de contabilidad gubernamental concentra la información de todos los otros sistemas de administración financiera, pero fundamentalmente de los 4 que contempla la ley de administración financiera. Es decir, no por algo, no es casual, digamos, que le demos el nombre de sistemas incluidos en la ley, sistemas principales, a lo que es tesorería, presupuesto, contabilidad y crédito público. Y conexo a administración de bienes y contrataciones. Justamente ahora, analizando el sistema de contabilidad y viendo además quiénes son los que de alguna manera le brindan información al sistema de contabilidad para la captación, procesamiento, registro e información de los datos económicos, financieros y patrimoniales del Estado, indudablemente podemos ver claramente que los 2 sistemas conexos no le brindan información a la contabilidad, precisamente porque sirven de apoyo a los otros sistemas que sí son principales dentro de la administración financiera gubernamental. ¿Y por qué no le brindan información? Por la simple y sencilla razón de que si desde el sistema de administración de bienes o de contrataciones remitimos información a la contabilidad, estaríamos duplicando esa información, por cuanto toda esa información ya está canalizada a través del sistema presupuestario, de tesorería y de crédito público y de contabilidad. Ya lo vamos a ver más en detalle a lo largo de la clase. Bueno, la contabilidad gubernamental es una rama de la contabilidad. Es precisamente el sistema de información contable de naturaleza financiera, patrimonial y económica que produce datos útiles para la toma de decisiones por parte de los órganos del Estado y sus funcionarios, el control de la ciudadanía, sus representantes, como así también el que compete a los órganos específicos instituidos para el control. En ese sentido, podemos mencionar que la contabilidad gubernamental, en definitiva, es lo que más se asimila a lo que ustedes vienen estudiando en la contabilidad privada. Es decir, la contabilidad como un sistema de información, no como un estudio completo de toda la organización de una hacienda, como la vemos a la contabilidad pública. Y de ahí la distinción que hacemos desde el inicio del
del curso de contabilidad pública y contabilidad gubernamental. Esta última, la que estamos estudiando hoy, precisamente es el sistema de información con lo que cuenta la Hacienda Pública para brindar los datos útiles a los fines de la toma de decisión y del control público, insisto, como venimos mencionando. La ley de administración financiera lo define a este sistema como el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos técnicos destinados a recopilar, evaluar, procesar y exponer hechos económicos que afecten o que de alguna manera impacten sobre el patrimonio de las entidades públicas. Recordemos bien estos pasos que utiliza la contabilidad para poder emitir información válida y valedera, si se quiere. La recopilación, en primer lugar. La evaluación, en segundo lugar. El procesamiento, en tercer lugar. Y la exposición de los hechos económicos. Los principios que tiene el sistema de contabilidad gubernamental podemos mencionar como que, en primer lugar, que es el sistema de información financiera y patrimonial del sector público de la economía, como bien lo venimos diciendo. En segundo lugar, es uno de los componentes de la Administración Financiera Nacional, y dijimos también uno de los principales componentes. En tercer lugar, está estructurado sobre el principio general de centralización normativa y descentralización operativa. Es decir, hay un órgano rector, que es precisamente la Contaduría General de la Nación, como bien en la provincia, la Contaduría General de la provincia, como veíamos en la clase pasada. Y además funcionan en todas las unidades y jurisdicciones, es decir, en todos los organismos, si se quiere, un centro operativo contable que precisamente se encarga de las registraciones in situ, o sea, en cada entidad o jurisdicción, de los hechos económicos que allí se produzcan. Esa descentralización operativa típica de los sistemas de administración financiera y que los venimos estudiando en todo el curso, es muy característica en este sistema. También hay una profunda descentralización precisamente de todo lo que hace a la tarea operativa. Y lo vamos a ver cuando analicemos inclusive quiénes son los que remiten los datos precisamente a la contaduría para su registro. Y por último, el último de los principios es que los entes contables operan conformes a principios y normas de contabilidad generalmente aplicadas al sector público. Este conjunto de normas y principios, que lo vamos a ver sobre el final, están basados en una resolución de la Secretaría de Hacienda, la resolución número 25/95, o sea, del año 1995, hace 25 años que salieron estos principios, y que de alguna manera tienen mucho con lo que ustedes conocen ya de la contabilidad general como principios de contabilidad generalmente aceptados, o normas de evaluación generalmente aceptadas. Vamos a ver a grandes rasgos cuáles son, en la clase de hoy, precisamente esos principios y esas normas. De todas maneras, este apunte, este documento de la Secretaría de Hacienda, está subido a la página para que ustedes lo puedan tener acceso y leerlo en forma conveniente, que va a ser de mucha utilidad para entender de mejor manera la forma en que se trabaja en el sistema de contabilidad gubernamental en la nación, y a la que se va asimilando cada vez más todo el conjunto de provincias argentinas, ¿sí? Incluida la nuestra, a pesar de no tener una ley de administración financiera gubernamental, como venimos mencionando.
El sistema de contabilidad gubernamental contempla lo que se llama entes contables. ¿Por qué el tema de los entes contables? Precisamente porque la mayoría de los informes o estados contables está vinculado precisamente al tema de entes. Se toma la administración central como un solo ente, y vamos a ver que muchos de los estados contables que emite la contaduría están vinculados a ese ente de administración central. Recordemos, como vimos en la clase, de las primeras clases que tuvimos, en la segunda, si mal no recuerdo, que la administración central comprende a los tres poderes y a casi el 90% de los organismos de la administración pública argentina. Por lo tanto, es el grueso fundamental de todo lo que hace a la hacienda pública. Y ese constituye un solo ente que se denomina precisamente administración central. Buena parte de los estados contables son precisamente de administración central. Cada jurisdicción que tiene inclusive un SAF, son varias jurisdicciones y varios SAF. Las jurisdicciones son todas las que están precisamente dentro de la administración central, es decir, los ministerios, buena parte de los organismos importantes, inclusive, todos ellos constituyen un solo ente. Mientras sea administración central, el ente se denomina administración central. En cambio, las entidades, o sea, los organismos descentralizados y las empresas del Estado, cada entidad, o sea, cada organismo, es un ente independiente, precisamente porque su descentralización o la posibilidad de ser una empresa del Estado le marca una personalidad jurídica propia, ¿sí? Un patrimonio propio, lo cual también queda expresado indudablemente en el sistema de contabilidad. ¿Sí? Esto quiero que le quede bien claro, porque ustedes van a ver cuando estudiemos los estados e informes contables que se emiten desde la contaduría, que buena parte de esos estados e informes, repito, están vinculados al ente de administración central y otros a la administración nacional, donde se incorpora a esa administración central los organismos descentralizados, pero en forma independiente cada uno de ellos y sumados, consolidando con la administración central esa agrupación que se denomina Administración Nacional. Recordemos el punto de la clase segunda que vimos, donde analizamos precisamente en organización lo que es la Administración Central, lo que es la Administración Nacional, lo que son los organismos descentralizados, lo que son las empresas y sociedades del Estado. Esos son conceptos que lo tienen que tener total y absolutamente ya asimilados para poder entender de mejor forma también esto que estamos mencionando acá, vinculado a los entes contables. No sé si hasta acá hay alguna consulta, ¿se entiende lo que vamos desarrollando? Parece que sí se entiende porque no hay ninguna duda. Bueno, muy bien. Los objetivos del sistema de contabilidad es, en primer lugar, registrar todas las transacciones. Acá, como en el sistema presupuestario, cuando hablábamos de universalidad, donde decíamos que todos los gastos y todos los recursos del Estado deben estar contemplados en el presupuesto, en la contabilidad, todas las transacciones que produzcan impacto sobre el patrimonio de las entidades públicas, como bien mencionábamos en el inicio de la clase, deben registrarse contablemente, deben quedar registrados y estar contempladas, ¿no es cierto?, en el proceso contable de este sistema. Por otra parte, otro objetivo que el sistema tiene es producir información financiera para la toma de decisiones y para terceros. Ustedes saben que toda la información financiera que produce la Contaduría General y los datos a través de los informes y estados contables sirven para la toma de decisiones por parte del Ministerio de Economía, por parte del presidente, del jefe de gabinete, de las autoridades máximas del Ejecutivo Nacional,
Sirven también para los acreedores del Estado, ¿sí? Para quienes hoy están negociando precisamente con el Estado la deuda argentina, la deuda pública argentina. Sirven también para el control, tanto del Poder Legislativo como de los órganos de control de la hacienda pública. Y por último, como objetivo del sistema también, es presentar esa información contable y la documentación de apoyo, es decir, en documentación que sirva de respaldo de todas esas transacciones que se han registrado. ¿Por qué? Porque ante cualquier conflicto o ante cualquier situación que termine en la justicia, hoy por hoy en la Argentina ustedes han visto que muchas de las decisiones que se han venido tomando políticamente han sido bastante cuestionadas. En muchos casos se han iniciado procesos judiciales donde precisamente toda la información del sistema de contabilidad gubernamental ha sido fundamental para mostrar o demostrar hechos que pudieran haber ocurrido en forma irregular o ilícitamente en nuestro país. Por lo tanto, la contabilidad gubernamental sirve muchísimo para ese tipo de situación que aparentemente en nuestro país es más común de lo que debería ser, ¿no? Sin duda. Los registros del sistema de contabilidad gubernamental fundamentalmente están vinculados al ciclo presupuestario en todas sus etapas, y cuando hablamos en todas sus etapas, hablamos en las etapas de ejecución del gasto y en las etapas de ejecución del recurso, que las estudiamos en un sistema presupuestario. Como verán, todo tiene que ver con todo en esta materia. Si hay algo donde podemos poner de ejemplo cómo funciona el enfoque sistémico que hablábamos allá en la clase para explicar y entender de mejor manera el sistema de administración financiera gubernamental, pues es nuestra materia el mejor ejemplo. Acá todo está relacionado con todo, todo está vinculado con todo, tal cual explicábamos que funciona un enfoque sistémico de cualquier tipo de organización. Y acá fíjense, a nivel de conceptos, a nivel de conocimientos fundamentalmente técnicos y procedimientos técnicos, todo está relacionado. Acá volvemos a hablar del ciclo presupuestario en todas sus etapas, o sea que volvemos a hablar de las etapas del gasto, compromiso, de devengado y pagado, volvemos a hablar de las etapas de la ejecución de recursos, devengado y percibido o recaudado, ¿verdad? Entonces, todas esas etapas deben registrarse en el ciclo, en la contabilidad. Por otra parte, las cuentas del sistema de contabilidad se definen concordantemente con la de los clasificadores presupuestarios. Bien dijimos en su momento que los clasificadores presupuestarios, en definitiva, dentro de lo que es el sistema presupuestario, asimilaban bastante a lo que es un manual de cuentas contables, o a un sistema de manual de cuentas contables. Bueno, buena parte de las cuentas contables están vinculadas precisamente a las cuentas de los clasificadores presupuestarios. Están relacionadas y en muchos casos tienen hasta los mismos nombres, ¿verdad? Con lo cual, eso también demuestra la vinculación entre el sistema presupuestario y el sistema contable. Y por último, los datos permiten efectuar el seguimiento de la ejecución del ejercicio fiscal y sirven para la toma de decisiones, para la rendición de cuentas y para el ejercicio de control interno y externo. Todos estos últimos puntos que acabo de mencionar, sin duda, lo vamos a repetir en todo momento porque son precisamente las premisas fundamentales de la contabilidad gubernamental. Quiero que esto le quede bien claro a todos ustedes. La registración de las transacciones se realizan en una base de datos. La base de datos funciona en la Contaduría General de la Nación. El registro se hace una sola vez, no se admite más de un registro por transacción.
Y esa es la razón entonces por la que les explicaba que los sistemas conexos no remiten información. ¿Por qué? Fíjense, si la administración de bienes custodia y registra todo el ingreso y egreso de bienes, el ingreso y el egreso de bienes ya está informado por el sistema presupuestario en la ejecución de gasto, el ingreso de bienes y en la ejecución de recursos en el egreso de bienes, precisamente. Con lo cual, si el sistema de administración de bienes entonces le remite información a la contabilidad, estaría duplicando la información. Y como bien dice acá en la placa, los registros se realizan una sola vez. O sea, ya el sistema presupuestario, cuando ejecuta el gasto y se da la etapa del devengado, recordemos todos esos puntos que estuvimos mencionándolos durante el estudio del sistema presupuestario. En el momento del devengado, registramos cuando el bien ingresa. Si luego lo tenemos que remitir también desde la administración de bienes, estaríamos duplicando la información. No sé si se entiende. Si hay alguna duda respecto a ese tema, por favor, me gustaría que me lo mencionen. Si está claro. Parece que sí está claro porque no pusieron nada por el chat. Bueno, perfecto. En tercer lugar, en el lugar y tiempo más próximo en que se suceden las transacciones es donde se registra. Es decir, por esa razón vamos a ver que buena parte de los registros se realizan precisamente en los SAF, en los servicios de administración financiera, porque sin duda ese es el lugar y el tiempo más próximo en que suceden las transacciones. Se hacen en terminales informáticas inteligentes que lo transmiten en las bases de datos. Yo les decía, vez pasada, cuando estudiábamos sistemas de tesorería, que la cuenta única justamente funciona como hoy está prevista su manejo y su ordenamiento, precisamente a través de un sistema similar al que ustedes conocen de cable de televisión, por ejemplo, donde cada uno de los organismos tiene una terminal informática inteligente donde se transmiten los datos a la base de datos que está en la Contaduría General a través de un sistema similar al de cable, ¿sí? Que se instala cuando el organismo se establece en un determinado lugar y queda ya instalada y conectada al sistema central que está en la Contaduría General. Y a través de esas terminales informáticas inteligentes se transmite los datos de los registros contables, que se realizan en distintos puntos, pero todo termina consolidándose en la Contaduría General, donde está instalada la base de datos. Y la Contaduría General, por esa razón, es la administradora de esa base de datos como órgano rector del sistema de contabilidad. Ahora bien, la documentación respaldatoria de cada uno de los registros, de cada uno de los asientos contables, queda en los SAF. O sea, no se remite a la contaduría, sino queda en los SAF. Sería imposible armar un archivo en la contaduría con toda la documentación de todos los organismos de la nación. Entonces, cada organismo guarda su propia documentación y archivo, que además le va a servir de respaldo ante cualquier posibilidad de control que se dé precisamente en el ejercicio por parte de los órganos de control, tema que veremos justamente a partir de la próxima clase. ¿Hasta acá alguna consulta, por favor? No, contador, no hay preguntas. No hay pregunta. ¿Qué pasa? No. No hay pregunta. ¿Va entendiendo bien? ¿O es Parece que no que sí. o es que no están atendiendo mucho los chicos? Bueno. La metodología del sistema consiste en que las unidades de registro primario deben mostrar fundamentalmente la ejecución presupuestaria de recursos y gastos
el inventario valorizado de bienes y servicios, los movimientos de fondos, valores y demás activos y pasivos, y todo el detalle de contingencias. Que ya vamos a ver inclusive cómo las unidades de registros remiten la información a la Contaduría General. Sí, Rosarito, ¿alguna? No, solo una aclaración de que sí están entendiendo. Ah, bueno, perfecto. Bueno. La Contaduría entonces procesa los datos, analiza la información producida por las jurisdicciones y entidades de la Administración Nacional, y la Contaduría General registra las operaciones complementarias y de ajuste para elaborar los estados contables de la Administración Central, los estados de ejecución presupuestaria y la cuenta ahorro, inversión, financiamiento. Los organismos descentralizados operan sus sistemas contables, producen los estados que determine la Contaduría General, y las empresas del Estado, fondos fiduciarios, etcétera, desarrollan también su propio sistema de contabilidad y remiten sus estados financieros a la Contaduría General. Sobre este tema, entonces, fíjense, todo lo que hace la Administración Central, el programa informático, el sistema contable, todo lo maneja la Contaduría. Y respecto a los organismos descentralizados y empresas del Estado, la Contaduría aprueba los sistemas contables que cada uno de esos organismos descentralizados o empresas del Estado tiene. ¿Sí? Y además, estos organismos, tanto los descentralizados como las empresas del Estado o los fondos fiduciarios, le remiten toda la información a la contabilidad, a la Contaduría, precisamente, y producen sus estados contables con el control y la supervisión de la Contaduría, y esos estados contables se los remiten también a la Contaduría para que formen parte de lo que es la cuenta general del ejercicio, que ya vamos a ver al final, que es el conjunto de estados de contables de del sector público nacional. Dijimos que el órgano rector del sistema es la Contaduría General de la Nación, que está a cargo de un contador general y un subcontador general, ambos designados por el Poder Ejecutivo Nacional. Son personas que duran en sus cargos, como dijimos, bastante tiempo. El actual contador general de la Nación, el contador César Duro, ya hace fácilmente 20 años que está en funciones. Así que la subcontadora general también hace un tiempo ya que está, y duran en sus funciones mientras dure su buena conducta, o no tengan ningún tipo de denuncias o procesamientos. La contaduría tiene como funciones, fundamentalmente, y acá hemos seleccionado algunas de esas funciones. ¿Si hay alguna consulta, Rosario? Sí, si podría repetir, por favor, cómo se llama el Sistema Informático Nacional, el programa, y podría repetir el programa provincial, por favor. El programa provincial lo vimos la clase pasada y es el GD Edward, el sistema informático que concentra la información de todo el sistema. El nacional lo vamos a ver enseguida, se llama CDIP, y ya vamos a ver cómo funciona. ¿Sí? Perfecto. Bueno, las funciones de la contaduría son diseñar y administrar el sistema de contabilidad, coordinar el diseño de las bases de datos de los sistemas que utilicen las jurisdicciones y entidades del Estado, establecer y mantener actualizado el plan de cuenta de la contabilidad general, según principios de contabilidad y normas generalmente aceptadas, determinar pautas de información y procedimientos contables a los que se deben ajustar las unidades de registro, dictar normas y procedimientos para que se cumplan con los fines establecidos, conformar los sistemas contables que desarrollen los organismos descentralizados y determinar las características y metodologías de las registraciones que deben efectuar los registros primarios.
En definitiva, funciones de las que hemos venido hablando desde el inicio de la clase, que tiene la contaduría y que están vinculadas fundamentalmente a la supervisión de todos los, de todo lo que tiene que ver con la contabilidad gubernamental en el sector público. Supervisa lo que son los organismos descentralizados, empresas del Estado, fondos fiduciarios, y además dirige, controla absolutamente todo lo que tiene que ver con la administración central, a través del sistema informático de información contable, de información financiera, que es el CIDIF, que ya lo vamos a ver cómo funciona, y quiénes son además las unidades de registro primario, que de alguna forma explica de una manera más práctica el funcionamiento del sistema. La organización de la Contaduría General es a través de direcciones internas, direcciones de norma y sistema, de procesamiento contable, de análisis de información financiera, de auditoría de sistemas y una coordinación archivo de modelos de imágenes digitales de la administración financiera. ¿Por qué? Porque se está intentando eliminar todo lo que tenga que ver con la documentación en papel y todo transformarla en imágenes digitales que se archivan en una suerte de ámbito especial, justamente para poder mantenerlos y sostenerlos en el tiempo como documentación respaldatoria, y a los fines de eliminar en forma progresiva todo lo que tenga que ver con la documentación en papel, que precisamente se va eliminando, y lo único que va quedando, creo que en documentación respaldatoria de papel, son los últimos 2 años, y todo lo demás está archivado en modelos de imágenes digitales de la documentación respaldatoria que implica el respaldo de todas las registraciones, digamos. En el caso de los organismos descentralizados y empresas del Estado, hay que mencionar que dentro de los 2 meses de concluido el ejercicio financiero, deben entregarle a la Contaduría General los estados contables de su gestión anterior con las notas y anexos que corresponden. ¿Sí? O sea que en el 28 de febrero es el plazo que se le otorga a estos organismos para entregar los estados contables del ejercicio cerrado al 31 de diciembre. Todos los entes del sector público cierran el ejercicio el 31 de diciembre, como ya lo mencionamos, al igual que la administración central. Y las instituciones del sector público financiero deben dar cumplimiento a disposiciones que para el caso emita Banco Central de la República Argentina, sin perjuicio de remitir toda aquella información que requiera la Contaduría General para su incorporación a los estados contables a su cargo. Las instituciones del sector público financiero, ya dijimos que son el Banco Central, el Banco de la Nación, y el Banco Hipotecario, y otras entidades financieras que están ligadas al sector público nacional. Y ahora entramos justamente a ver el funcionamiento del Sistema de Integración Financiera o Sistema Integrado de Información Financiera, el CIDIF. Este es un sistema informático, fundamentalmente, y que cubre todo lo que hace a la información financiera de la gestión pública, partiendo de los registros que efectúan las jurisdicciones y entidades, y que permite efectuar controles centralizados, sistemáticos y permanentes del gasto público en la Secretaría de Hacienda, disponiendo a la vez de información financiera operativa que abarca toda la administración nacional. Dicho sea de paso, digamos que este sistema comenzó a instrumentarse cuando surgió la Ley de Administración Financiera, cuando se entendió además que la informática era vital
para el funcionamiento de una contabilidad gubernamental y de todos los sistemas de administración financiera, en definitiva, de una manera mucho más moderna, ágil, eficiente, eficaz y económica, precisamente. Y se instrumentó a partir del año 93 este sistema informático, que fue creado específicamente para el funcionamiento del área del sector público nacional. No es un enlatado ni comprado en absoluto a nadie, como puede ser el de la provincia, que en definitiva es un enlatado que se lo adaptó al sistema provincial. En cambio, este ha sido, digamos, diseñado específicamente para el funcionamiento de la Administración Financiera Pública Nacional. Funciona del 93 y ha sido permanentemente actualizado. Hubo una actualización muy importante en el año 97, otra actualización muy importante en el año 2004, y ha venido en los últimos 10 años también teniendo actualizaciones de diferentes formas. Y se va perfeccionando porque hay gente que trabaja como analista de sistema y como ingenieros de sistema, trabajan en forma permanente para ir actualizándolo, modernizándolo, agilizándolo al sistema de información financiera del sector público. Las bases para integrar la información en el sistema informático toma en cuenta la contabilidad de las instituciones públicas de la siguiente forma. En primer lugar, por ente contable. Y aquí vuelve a jugar lo importante de administración central, que pasa a ser un ente contable, como si fuera una organización independiente y diferente al resto. Se toma en cuenta también, y obviamente los otros entes contables, los organismos descentralizados, que también cada uno es un ente contable por aparte, ¿sí? En la teoría contable se toma dos puntos fundamentales. En primer lugar, la partida doble, principio elemental, dirían ustedes, ¿no es cierto?, en la contabilidad. Pero bueno, hay que reconocer que si nos retrotraemos en el tiempo 30 años para atrás, vamos a encontrar que muchas de las registraciones que se hacían en la contabilidad eran por partida simple y no por partida doble. Por lo tanto, bueno, desde el funcionamiento del CIDIF, todo pasó a hacerse por partida doble. En segundo lugar, dentro de la teoría contable se toma el momento del devengado. Esa es la razón fundamental a los fines de, inclusive, coordinar el sistema presupuestario con el sistema contable, que la ejecución del gasto se hace precisamente por el devengado, y es allí el momento de vinculación que tiene el sistema presupuestario de ejecución del gasto, fundamentalmente con el sistema contable. Dicho sea de paso, debo mencionar que siempre estuvo como objetivo también buscar la forma de que a nivel recursos, que ustedes saben que la ejecución de recursos en nuestro país se realiza por el percibido, a pesar de que las etapas son devengado y percibido, pero también la ejecución de recursos es intención, como un objetivo quizás a mediano plazo, posibilitar que también se haga por el devengado el registro de los recursos en el Estado presupuestariamente hablando, ¿no? Es decir, como para, digamos, homogeneizar en ese sentido, que sea devengado en gastos y también devengado en recursos. Por ahora seguimos con el sistema devengado en gastos y percibido en recursos, como les enseñamos en el sistema presupuestario, y sigue aún vigente con la actual ley. Y por último,
en lo que hace a las bases para integrar la información, tenemos que mencionar que el registro de todas las transacciones con incidencia económica financiera se realizan dentro del sistema de contabilidad y que ya lo dijimos, ¿no es cierto?, hace un rato en una de las placas anteriores. Hasta acá, ¿alguna consulta, por favor? No, no hay ninguna pregunta. ¿Todo bien? Bueno. Todo ok. La universalidad del registro. Volvemos a insistir sobre ese tema. Y acá hay, digamos, otro requisito, ¿no es cierto?, de la contabilidad para operar como CIDIF, importante. En algún momento, cuando vimos sistema presupuestario, analizamos, si se recuerdan ustedes, el concepto ampliado de ingresos y gastos, ¿sí? Donde ingreso es todo aquello que representa una fuente de fondo que entran a las arcas o al tesoro del Estado, o al tesoro de la hacienda pública, y los gastos es una aplicación o uso de fondo, o sea, toda salida de dinero de parte de las arcas del Estado. Por lo tanto, ese concepto amplio que incluye inclusive dentro de los ingresos a aquellos ingresos por venta de bienes, no solamente a los corrientes, sino también a los ingresos por venta de bienes y a las fuentes financieras, o sea, aquellos recursos o ingresos que se originan como consecuencia de préstamos o emisión de empréstitos por parte del Estado. Y en gastos, no solamente a los gastos propiamente dichos, que ustedes conocen de la contabilidad general, sino también a las inversiones, denominadas gastos de capital, o al pago de la deuda, denominada aplicación financiera. Por ende, como verán, es un concepto amplio de ingresos y de gastos. También un diseño de sistema integrado de cuentas. Y por último, una selección de momento contable que permite interrelacionarlo y que está vinculado al momento del devengado, como mencionábamos en la placa precedente. La organización del sistema de registro por parte del CIDIF sostiene como órgano rector a la Contaduría General y a las siguientes unidades de registro primario, que se llama, que son aquellas que les brindan información, realizan los registros en sus propias dependencias y son remitidas vía electrónica a la base de datos de la contaduría y quedan asentados como asientos contables correspondientes al ejercicio. Esas unidades de registro primario son la Oficina Nacional de Presupuesto como órgano rector del sistema presupuestario, la Oficina Nacional de Crédito Público como órgano rector del sistema de crédito público, la Tesorería General como órgano rector del sistema de tesorería, los SAF de las jurisdicciones y o entidades y los organismos recaudadores, es decir, fundamentalmente la AFIP. Además de los centros de contabilidad de los organismos descentralizados, para justamente consolidar información que tiene que ver con la administración nacional, con algunos estados contables que sacan la contaduría de la administración nacional, donde consolida la información con los organismos descentralizados. Entonces, como verán, las unidades de registro primario, denominadas así porque son aquellas que le remiten ya procesados los asientos a la contaduría, a la base de datos, son los 4 órganos rectores, la contaduría como órgano rector de todo el sistema, pero los otros 3 órganos rectores que están establecidos en la ley, de presupuesto, crédito público y tesorería, los SAF de cada una de las entidades y el AFIP. ¿Sí? Esto no olvidar, porque es importante que ustedes conozcan y tengan bien en cuenta cuáles son precisamente los órganos rectores, las unidades de registro primario del sistema de información contable.
Pero veamos ahora, entonces, qué es lo que remite en registración cada uno de esas unidades de registro primario. La Oficina Nacional de Presupuesto, primer órgano rector, ¿qué ingresa? Y bueno, obviamente va a ingresar toda aquella información que la tiene como protagonista fundamental a la Oficina Nacional de Presupuesto. Por ejemplo, el presupuesto general, que la oficina lo conoce en detalle y que puede presentar el asiento del presupuesto general, donde queden registrados los recursos y gastos aprobados por ley como primer paso de la registración contable presupuestaria. También las cuotas de programación de compromiso trimestrales y las cuotas de programación de devengado mensuales para cada uno de los organismos se registran desde la oficina, porque es allí donde se consolida esa información, es allí donde, digamos, se obtiene esa información, y la Oficina Nacional de Presupuesto es justamente la que coordina todo el otorgamiento de cuotas de compromiso y de devengados que se registran en la contabilidad. Se registran también por parte de la Oficina Nacional de Presupuesto todas aquellas modificaciones presupuestarias que van a incidir sobre el presupuesto general, que se realicen y se efectúen, y la programación física de cada uno de los programas y actividades en registros independientes vinculados precisamente a la programación física. Toda esa información, entonces, recuerden, lo hace la oficina, los registros de los asientos contables se hacen desde la Oficina Nacional de Presupuesto. La Tesorería General va a ingresar toda la información que la tiene como protagonista precisamente a la tesorería, que se encarga de la entrada y de la salida de dinero. Entonces, todos los pagos que se efectúen en función de las órdenes de pago recibida, pagado, se hacen desde la tesorería. Los asientos de los ingresos que se efectúen de los distintos recursos se hacen desde la tesorería. Y por otro lado, el registro de las operaciones de emisión y cancelación de letras de tesorería, que ya dijimos que es una facultad propia de ese órgano rector, que emite justamente como una forma de financiamiento a corto plazo, y cuya información tan solo la maneja la tesorería. Por lo tanto, ellos son los que van a registrar el asiento de la emisión de las letras y luego de la cancelación de las letras, cuando le devuelvan el dinero a los inversores y recuperen esas letras. ¿Se va entendiendo hasta acá? Sí, contador, hay una pregunta. Sí. En el caso del Estado, ¿hay un plazo de conservación de la documentación respaldatoria? Miren, acá en la provincia de Salta y también en Nación, si mal no recuerdo, siempre se estableció un periodo como el que se maneja normalmente en la contabilidad, ¿no es cierto?, de los 10 años, para guardar toda documentación respaldatoria. Pero esto indudablemente va cambiando con el tiempo, precisamente a partir de los archivos digitales que mencionábamos hace un rato, ¿no es cierto?, donde yo creo que ya todo ha pasado a archivarse en forma digital, salvo los 1 o 2 periodos anteriores y nada más. No hay posibilidades materiales para contar con un archivo que posibilite tener toda esa documentación en papel como se tenía antes, por el volumen inmenso de operaciones que se realizan en el Estado. ¿Algo más? No, quedó claro. No hay otras preguntas. Bueno, entonces, ya dijimos lo que registra la Oficina Nacional de Presupuesto, dijimos lo que registra la Tesorería General, y ahora pasamos a ver el otro órgano rector, la Oficina de Crédito Público, que va a ingresar a través del SIGADE. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos sistema de crédito público, que veíamos que ellos tienen un sistema informático SIGADE donde tienen en detalle
cada una de las operaciones de crédito, tienen establecidos además todos los datos vinculados a cada uno de los tenedores de bonos, tenedores de empréstitos, acreedores de préstamos del Estado. Y, o sea que entonces a través de ese SIGADE, todas las operaciones correspondientes a la deuda pública, desembolsos, comisiones, intereses, amortización de capital, renegociaciones, son remitidas a la contaduría, donde hay un registro actualizado sobre todo lo que hace al endeudamiento público. ¿Sí? Pero ya le manda los asientos, resúmenes, porque todo el registro analítico vinculado a la deuda se contempla dentro del SIGADE, o sea, dentro de lo que es la Oficina Nacional de Crédito Público, donde queda toda esa información detallada y analítica de los acreedores, de los tenedores de bonos, tenedores de empréstitos, de cada uno de los bonos y de cada uno de los empréstitos de la deuda pública argentina. Y el último órgano rector, o sea, el que concentre, el que coordina absolutamente todo este sistema, la Contaduría General va a realizar los asientos de apertura, los asientos de ajuste en cierre y en apertura del ejercicio, los asientos manuales que deban incorporarse al sistema como operaciones extrapresupuestarias, información que solamente conoce y maneja la Contaduría General, por lo cual todo lo que tiene que ver fundamentalmente con ajustes, además del asiento de apertura, obviamente, lo registra la Contaduría General. Hasta acá, entonces, los 4 órganos rectores y su rol protagónico en función precisamente de las actividades que cada órgano rector desarrolla dentro de ese macrosistema de administración financiera que venimos estudiando. Como verán, todo lo que tiene que ver con los registros es como una suerte de revisión general del funcionamiento de cada uno de los sistemas que venimos estudiando. Todo tiene que ver con todo, nuevamente se los repito, y se los repetiré hasta el cansancio, para que entiendan que acá no pueden estudiar un capítulo y no estudiar todo lo demás, porque no van a entender nada, o sea, van a quedar con todo sin conocerlo con profundidad. Los servicios de administración financiera, entonces, ahora vamos a ver que registran en el CIDIF todo lo que tiene que ver con recaudaciones de fondos propios. Dijimos en su momento que los organismos con recaudaciones propias, de fondos propios, representan aproximadamente un 10% de los organismos del sector público nacional. No son más, pero bueno, aquellos que tienen esos recursos propios deberán registrarlo porque no hay quien más pueda informar en detalle ese tipo de operaciones. Y como hablamos y mencionamos desde el inicio de la clase, que todas las operaciones que impactan sobre el patrimonio de las entidades públicas deben registrarse, obviamente estos registros se deben realizar desde esos organismos que tienen esos recursos propios. En segundo lugar, los SAF van a tener que registrar los compromisos que se tomen conforme a las cuotas las registra la oficina de presupuesto, pero ya los compromisos reales y efectivos se registran desde el SAF, porque es el SAF el que conoce en detalle ese tipo de operación. También los devengamientos que se tomen en función de las cuotas. Las cuotas las va a registrar la oficina de presupuesto, pero el devengamiento concreto lo va a registrar el SAF respectivo. Y los pagos que eventualmente se realicen en forma directa. ¿Se acuerdan cuando veíamos sistemas de tesorerías y yo les mencionaba que los gastos menores, cada uno de los organismos tiene un fondo permanente o caja chica otorgada desde la Tesorería General para poder cubrir esos gastos menores, que además no están contemplados dentro del sistema de contrataciones, que no requiere de un procedimiento de selección de contratista, que se hacen en forma sencilla y simple a través de contrataciones total y absolutamente abreviadas, y que se pagan además
a través de esas cuentas corrientes abiertas para precisamente manejarse con los gastos menores en cada uno de esos organismos. Bueno, esos pagos, que tan solo también lo conocen únicamente los organismos, cada uno de los organismos, se deben registrar contablemente desde los propios organismos, o sea, desde los SAF de cada una de esas jurisdicciones. Y por último, la Administración Federal de Ingresos Públicos va a proveer toda la información del devengamiento de los recursos, porque aquí hablamos de recursos pagados que lo va a registrar la tesorería, de los recursos ingresados que lo va a registrar la tesorería, y no hablamos de los recursos devengados. Y esa información únicamente la cuenta la Administración Federal de Ingresos Públicos, es decir, el AFIP. ¿Por qué? Porque dijimos, ¿no es cierto?, que el recurso percibido, o sea, la etapa del percibido del recurso, lo tiene la tesorería, porque allí es donde entra la plata de los depósitos por cada uno de los tributos que los contribuyentes pagan, ¿no es cierto?, al Estado. Ahora, el devengamiento dijimos que es el derecho a cobro por parte del Estado. ¿Cuándo surge ese derecho a cobro? Pues cuando el contribuyente presenta sus declaraciones juradas impositivas. Allí donde dice que se hace cargo de tal impuesto, en concepto de ganancia, de IVA, de impuesto a los bienes personales, conforme a su declaración jurada, la cual obviamente después son controladas, ¿no es cierto?, por los inspectores de la AFIP que van generalmente a la empresa o a verificar si efectivamente eso está conforme a la realidad económica financiera del contribuyente. Pero en función de esa declaración jurada, allí entonces le nace el derecho a cobrar el recurso por parte del Estado. Y allí entonces se supone que debe registrarse el devengamiento. Y ese devengamiento solamente lo conoce la AFIP, porque nadie más que la AFIP recibe las declaraciones juradas de los contribuyentes. Por esa razón, entonces, que esta información vital para el registro de los recursos la brinda el AFIP. Como verán entonces, y en resumidas cuentas, desde cada uno de los órganos de control, cada uno de los SAF y el organismo recaudador de la AFIP procesa o registra justamente la información en la que lo tiene como protagonista principal y fundamental a esa entidad, ¿sí? La Oficina Nacional de Presupuesto, todo lo que tiene que ver con el presupuesto, con la ley, con el presupuesto aprobado, con las cuotas de compromiso y de vengado que se otorgan desde la Oficina Nacional de Presupuesto, con las modificaciones presupuestarias. El otro órgano rector, la Oficina Nacional de Crédito Público, de todos los créditos tomados, empréstitos emitidos, bonos emitidos, ¿sí?, desembolsos recibidos, cancelaciones de préstamos, recupero de bonos o empréstitos efectuados por parte del Estado, con los cuales se está cancelando ese endeudamiento. Toda esa información la brinda la Oficina Nacional de Crédito Público. La Tesorería General, con todo lo que ingresa y sale de dinero, porque es lo que maneja, es lo que realiza, y como lo hemos estudiado en el sistema de tesorería, ¿no es cierto?, es con lo que funciona. Y a través de la cuenta única tiene toda la información, la cuenta única del Tesoro. Por lo tanto, todos los ingresos y gastos ejecutados, tanto recibidos como abonados, se registran desde la tesorería, que además registra lo que tiene que ver con el endeudamiento a corto plazo, las letras de tesoro, que las maneja precisamente la tesorería. Los SAF controlan todo lo que tiene que ver con la ejecución de sus propios gastos, ¿sí?
En el caso de los recursos propios, bueno, la ejecución de sus recursos propios también son registrados. Pero la gran mayoría de los organismos que no tienen recursos propios conoce y registra sus propios gastos. ¿Y cuáles etapas? Los compromisos, los devengados y los gastos menores que pudiera haber efectuado, que no los registra la tesorería porque no tiene esa información está en los SAP. Y por último, el AFIP, que va a registrar el devengado de los recursos, porque tiene también la información justamente a partir de las declaraciones juradas de los contribuyentes, de todo aquello que tiene derecho a cobrar el Estado precisamente cuando se produzca ese devengamiento del recurso. Contador. Y En el caso de AFIP, ¿lo ingresa con la presentación de la declaración jurada o a la fecha de vencimiento o al momento de devengamiento? el devengamiento se produce cuando se presenta la declaración jurada. La declaración jurada se presenta al momento del vencimiento del impuesto. ¿Sí? Y eso genera el devengado. De allí al percibido por parte del Estado, o sea, a lo que pagan los contribuyentes, siempre hay un periodo de tiempo distinto. ¿Por qué? Porque la declaración jurada vence el 30 de abril, supongamos, la presentación de impuesto a la ganancia, y los pagos quizás se hacen en cuotas por 6, por 12 meses, de acuerdo al plan de cuotas que saque el contribuyente, y esos pagos van a generar luego el percibido por parte del Estado en cuotas y en partes. Pero el devengado es uno solo, que es cuando se presenta la declaración jurada al momento del vencimiento de la presentación de la declaración jurada. Por ejemplo, en IVA, ¿no es cierto? Todos los meses vence la declaración jurada. Y ahí se produce el devengamiento. En algunos casos, muchos contribuyentes, cuando vence la declaración jurada, pagan la posición mensual de IVA. Pero hay otros que no la pagan. Presentan la declaración jurada y quedan en deuda, digamos, con el Estado para abonarla de otra forma, o para abonarla en cuota, o utilizando algún plan de pago. En esos casos, entonces, tenemos el devengamiento, el vencimiento de la declaración jurada y el pagado o recaudado por parte del Estado, mejor dicho, en el momento en que va obteniéndose justamente esa recaudación. ¿Se entiende? Sí, pero también podría pasar que se presenta la declaración jurada y no se presenta en la fecha de vencimiento. Sí, pero ese ya es un problema impositivo, total y absolutamente impositivo, que no tiene nada que ver con la contabilidad. Nosotros debemos registrar el momento en que el contribuyente presenta la declaración jurada como el registro del devengado, porque allí nace el derecho de cobro del Estado. Todo lo demás que surja con el vencimiento de impuestos y demás es un problema impositivo y es un problema de la administración tributaria y donde la AFIP le caerá al contribuyente por no presentar en términos, le cobrará multa y toda esa historia paralela que puede llegar a tener la administración tributaria de lo que es el sistema de administración financiera. A los fines de la administración financiera, el momento en que se presenta la declaración jurada es cuando surge el devengado en recurso. ¿Está claro? No antes. Sí. No en el vencimiento, porque en el vencimiento no tenemos la información. Y nosotros acuérdense que contablemente debemos registrar algo que esté cuantitativamente establecido. Si nosotros no tenemos la información de la declaración jurada donde Juan Pérez dice yo debo de ganancia 1.200 pesos, donde se pueda registrar entonces cuentas a cobrar al impuesto tal o cual, ¿no es cierto? Por esos 1.200 pesos que están cuantificados en la declaración jurada, no puedo hacer ningún registro contable. ¿Se entiende? Esto corre independiente del problema tributario, del vencimiento o no, eso es otra cuestión.
corre en un sentido paralelo. Sí, bien, quedó claro. Bueno. ¿Alguna otra consulta? No, contador, no hay dudas. Bueno. Entonces, nos queda por ver, como última parte, a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Dijimos que esto se estableció a partir de la resolución 25 del año 1995, una resolución de la Secretaría de Hacienda, que dicho sea de paso, quizás vale la pena comentarles que surgió en ese momento cuando la FAPSE, la Federación Argentina de Consejos Profesionales, estaba trabajando sobre la posibilidad de emitir unos principios de contabilidad para el sector público y remitírselos precisamente a la Contaduría General de la Nación. Se adelantó la Contaduría General y la Secretaría de la Hacienda y sacaron estos principios de contabilidad generalmente aceptados a través de esta resolución. Y que de alguna manera marcaron un territorio, si se quiere, en esta cuestión técnica, fundamentalmente, porque a partir de allí resultó bastante dificultoso que la Federación Argentina de Consejos Profesionales pudiera de alguna manera incidir sobre los principios de contabilidad o las normas contables o cualquier otra cuestión técnica al ejercicio de la profesión en el sector público, donde el sector público, y a través de la Ley de Administración Financiera, reivindica la facultad de dictar absolutamente todas las normas técnicas desde los órganos rectores, fundamentalmente desde la Contaduría General de la Nación. Bueno, hecho este breve comentario, digamos que los principios establecen una base teórica, lineamientos fundamentales que regulan criterios seguidos para la elaboración de estados contables, informes financieros, sobre evolución del patrimonio, sus transformaciones en el tiempo, los que en su conjunto finalmente expresan el universo de transacciones y eventos que afectan la gestión patrimonial y los ingresos y egresos de la unidad económica. Dicho sea de paso, y ya vamos a ver enseguida sobre el final de la clase, que a partir de la sanción de la Ley de Administración Financiera 2456 comenzaron a emitirse de parte de la Contaduría General de la Nación no solamente los estados de ejecución presupuestaria, de situación del tesoro, de la deuda pública o del inventario de bienes, sino también todos los estados contables básicos que se emiten en cualquier ente privado. Es decir, el estado de situación patrimonial, el estado de resultado y el estado de evolución de flujo de fondos y el de evolución de patrimonio neto, que antes no se emitían por parte de la Contaduría General y por lo tanto no se contaba con esa información contable patrimonial previo a la sanción de esta ley. Entonces, estos principios, en definitiva, contemplan un postulado básico, que es la equidad, y que implica, según lo que dice la norma, la incidencia en el patrimonio del ente respecto de las transacciones y, consecuentemente, el registro de los financieros, debe ser determinada conforme a un criterio ecuánime con relación a las diferentes partes interesadas. Justamente, basado en este principio de equidad, fundamentalmente, es que se registran los recursos por el percibido y no por el devengado, precisamente porque se entiende que es un criterio mucho más ecuánime para mostrar justamente el estado de ejecución presupuestaria. Sin duda que si se registrarían los recursos por el devengado, tendríamos mucho más recursos
que lo que verdaderamente se han obtenido. Porque muchas de las declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes se encuentran impagas. Y por lo tanto, de esta manera tendríamos inflado los recursos, si se quiere, permítame la expresión, por un número mucho más significativo que lo que podría ser o lo que verdaderamente es, ¿no es cierto?, con los recursos tomados por el percibido, que son los que efectivamente el Estado recaudó. No sé si se entiende. Y esta es la razón, este postulado básico que implica la equidad, es precisamente lo que siempre se ha mencionado como el criterio para tomar el percibido y no el devengado el recurso. Contador, Sí, ¿sería como el criterio de prudencia? sí, de alguna manera, exactamente. Tal cual. Bueno, estos principios de contabilidad que están enumerados en esta norma, que ya les dije que están subidas a la página, por lo tanto les pido que hagan una lectura, están muy relacionados y vinculados a los principios que se manejan en la contabilidad general, que seguramente ustedes lo han visto en primero o segundo año, donde se menciona también buena parte de estos principios, que están enunciados en la resolución de esta manera. Los principios son ente, o sea que se refieren a una unidad económica identificable, creada para cumplir determinadas metas y objetivos conforme a un ordenamiento jurídico que lo originó, y tiene que ver con el comentario que hicimos, ¿no es cierto?, donde se considera ente a toda la administración central y a cada uno de los organismos descentralizados y empresas públicas. En segundo lugar, ente en actividad, que se presume que todo ente tiene proyección de futuro y una actividad continua de acuerdo con su norma legal de creación, excepto que en la misma se estipule un plazo determinado para su funcionamiento. Pero en este sentido, siempre se ha considerado que los entes públicos son de actividad continua y no se interrumpen, salvo algún organismo descentralizado que pueda ser por decisión política, fundamentalmente por la actuación del Congreso Nacional o de la legislatura provincial, ser disuelto, modificado o sustancialmente cambiada su actividad. Ejercicio contable, el tercero, está vinculado, ¿no es cierto?, a que siempre hay una formulación de estado financiero de ejecución presupuestaria de manera periódica y que ese corte en el tiempo por lapsos iguales se hace en nuestro país en un año, tomando además el 1 de enero al 31 de diciembre como ejercicio anual. Y de esa manera, ese ejercicio contable permite mostrar una situación patrimonial y los resultados de gestión precisamente de ese ejercicio. En cuanto al punto siguiente, bienes económicos, implica que la información contable debe referirse siempre a bienes, derechos y obligaciones que posean valor económico y por ende sean susceptibles de ser evaluados objetivamente en términos monetarios, como mencionábamos hace un rato. El reconocimiento de las transacciones, la ocurrencia de esos hechos económicos financieros, motivo de las transacciones que afectan a los entes, que determinan modificaciones del patrimonio, como así también en los resultados, deben ser reconocidos a través de registraciones contables en el momento en que se devengan. O sea, todo ese reconocimiento de transacciones debe estar producido en el momento del devengado, en definitiva. La moneda de cuenta, el siguiente principio, menciona que las transacciones que dan origen a las modificaciones patrimoniales o de recursos y gastos deben ser registrados en la moneda de curso legal, ¿sí?, de la que actualmente está vigente. La evaluación al costo. Bueno, este también es un principio que
que está mencionado en los principios de contabilidad para el sector privado, ¿no es cierto? Que todas las transacciones se registran por el valor de adquisición, construcción o producción de los bienes, es decir, al valor de costo. Para aquellos bienes específicos que no se consiga o no se tenga información vinculada a la adquisición o construcción, tendrá que utilizarse entonces un valor de cotización de mercado, como excepción, digamos. En cuanto al siguiente exposición, todos los estados contables financieros deben contener la información necesaria que exprese adecuadamente la situación económica financiera y de los recursos y gastos, de manera tal que los usuarios puedan estar informados adecuadamente y tomar las decisiones pertinentes. Es decir, la exposición debe estar conteste entonces a todas las registraciones efectuadas en esa contabilidad. La universalidad acá juega el mismo rol que el principio presupuestario, que deben registrarse todos los hechos económicos, cualquiera sea su naturaleza, que afectan o puedan afectar al patrimonio y a los recursos y gastos. La importancia relativa está vinculada, según la resolución, a aquellas transacciones que por su magnitud o naturaleza tengan o puedan tener un impacto sobre el patrimonio, los gastos y los recursos del ente, deben ser expuestas de manera tal que el usuario de los estados contables disponga de una clara interpretación sobre la incidencia inmediata o mediata de las mismas. Esto de la importancia relativa es vital, fundamentalmente para el control. El día que ejerzan la profesión, ustedes y vayan a realizar auditoría, van a verificar, van a ver en el trabajo cuán importante es la importancia relativa que tienen algunas operaciones sobre otras, algunos saldos contables sobre otros, o algún tipo de actividad sobre otra. El siguiente, la uniformidad, está vinculado a que toda la registración contable y los estados financieros deben ser elaborados mediante la aplicación de los mismos criterios de identificación, evaluación y exposición durante los distintos periodos. No podemos cambiar todos los años, ¿no es cierto?, de un método de evaluación, de exposición o de identificación de las operaciones, inclusive, o de las cuentas, ¿sí? Porque si no es imposible poder realizar precisamente la comparación, los estados comparativos tan utilizados dentro de nuestra materia contabilidad. Y por último, el criterio de prudencia, vinculado precisamente a lo que mencionábamos hace un rato de la ecuanimidad, que en definitiva es medir o cuantificar los hechos del ente, donde se debe adoptar un criterio restrictivo a los efectos de exponer la situación menos favorable dentro de lo posible para el mismo. Esto respecto a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Sobre las normas generales, hay normas de evaluación y exposición que se aplican a los activos tomados como conjunto de bienes y derechos cuantificables y derivados de transacciones de hechos propios del ente, capaces de producir ingresos económicos financieros, activos que se subdividen, ¿no es cierto?, en los rubros disponibilidades, inversiones financieras, créditos, bienes de cambio, bienes de uso, bienes intangibles, y aplicables también a los pasivos y patrimonios como conjunto de obligaciones cuantificables del ente contraídos con terceros por los rubros Hacienda Pública y Patrimonio Público. Y allí los rubros son deuda, pasivo diferido, previsiones y patrimonio. Y aplicables también a recursos y gastos, ingresos y erogaciones provenientes de la gestión corriente y de la adquisición o venta de bienes y servicios. Ya dijimos en algún momento, cuando analizamos, se acuerda, el esquema ahorro, inversión, financiamiento, que